Muy buenas. La ruta de hoy es en la comarca de la Cerdaña, en el Pirineo catalán, justo en la frontera con Francia. Partimos desde el pequeño pueblo de Guíriol, que está a 2 kilómetros por encima de Maranhas, y acabaremos en las pistas de esquí nórdico de Guils de Cerdaña. Desde aquí, desde Guíriol, podéis comer en el restaurante que tiene el mismo nombre, donde hacen un arroz de montaña espectacular. La primera parte de esta ruta es por sitio asfaltado, son unos 6 kilómetros y medio y se llega hasta el desvío que puede ser el refugio de Malniu o continuar, cosa que haremos nosotros. Y ahí, a partir de ahí es pista de tierra y son unos 8 kilómetros y medio hasta llegar a la estación de esquí nórdico de Guils de Cerdaña. Encontramos algunas rampas importantes, pero como está asfaltado y en bastante buen estado, pues se sube sin ninguna dificultad. En todo momento tenemos a nuestra derecha unas vistas espectaculares de todo el valle de la Cerdaña, unas vistas aéreas realmente muy bonitas. En este punto hay una bifurcación. A la izquierda iríamos hacia el refugio de Malniu, donde los meses de verano hay una barrera y hacen pagar un peaje para poder pasar. Y ahora hacia la derecha vamos hacia el refugio de La Feixa. Aquí ya es pista de tierra, empieza la diversión, ponemos nuestras motos en modo trail y seguimos subiendo. Paramos para hacer fotos del Valle de la Cerdaña, unas vistas aéreas espectaculares. La pista sigue subiendo, pero tampoco hay ninguna rampa que sea especialmente pronunciada. Y el terreno, aunque bastante polvoriento y pedregoso, tampoco presenta grandes dificultades. Vaya, hasta una moto naked con ruedas de carretera, con bastante cuidado, eso sí, podría hacerla. En esta zona se dejan estacionados los vehículos para empezar la excursión hasta el lago de Malniu, un lago precioso, muy bonito, y son unos 50 minutos caminando. Como es normal en los meses de verano, pues aquí suele haber bastantes vehículos o bastante actividad. A unos pocos cientos de metros ya tenemos el refugio de La Feixa, donde también hay bastante gente, y caballos en semi-libertad que van por aquí pastando. Aquí la pista ya comienza a descender ya muy ligeramente. Hemos llegado a su parte más alta y ahora ya todo es una ligera bajada hasta el final, hasta la estación de esquí de Guils de Cerdaña.
Como el camino es bastante polvoriento, si vais varias motos, os recomiendo que os pongáis los primeros, que os ofrezcáis para hacer de guía de ruta, comeréis bastante menos polvo. La pista es muy amplia y apta para principiantes, para motoristas que se están iniciando en el mundo trail. Llegamos a las pistas de esquí nórdico de Guils de Cerdaña, un lugar bastante concurrido, donde hay un restaurante, zona de picnic y un pequeño río donde refrescarse y pegarse un baño. Y aquí acaba la pista de tierra y nuestra ruta en el vídeo de hoy. A partir de aquí ya, dirección Puigcerdà, ya es una carretera también muy bonita y asfaltada.